Vamos a leer todo el libro de Jonás, pero poco a poco. Vamos a ver si nos da tiempo. ¿Me da tiempo de leerlo todo? ¿Sí? Amén. Dice Jonás 1: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿A dónde lo mandó Jehová? ¿Y para dónde se fue? Es obediente, ¿verdad? Dice que para huir de la presencia de Jehová. Y yo me preguntaba: Señor, ¿por qué Jonás, si lo mandaste a Nínive, por qué él desciende a Jope, que estaba totalmente al otro lado, porque Tarsis estaba, ¿verdad?, para el noreste, y él se va para Jope, que estaba más abajo, y después agarra una barca y se va para Tarsis? Entonces yo le pregunto: Señor, ¿por qué? Bueno, y comienzo a estudiar un poco. ¿Usted sabe por qué? Vean, Nínive estaba a 800 kilómetros de donde él se encontraba, y Tarsis estaba a 5.762 kilómetros de donde él se encontraba. ¿Por qué? Estaba leyendo aquí un poco, y él como parte del pueblo de Jerusalén, ¿verdad?, como profeta, él no quería, vea qué egoísta, que la misericordia de Jehová, él sabía que si él iba a predicar a Nínive, ese pueblo se iba a arrepentir probablemente, y Jehová se iba a echar para atrás, no, ¿verdad?, sino que él iba a tener piedad, porque él es grande en misericordia, dice, lento para ira y grande en misericordia. Entonces él sabía que si él iba a predicar a Nínive se iba a arrepentir, y Jehová no los iba a castigar, y él quería que los castigara. Suena feo, pero él quería la destrucción de Nínive. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sí lo sabían? No. ¿No lo sabían? Pues sí, Jonás quería la destrucción de Nínive, y por eso fue que él, estando a 800 kilómetros, decidió irse a Tarsis. Tarsis queda en España, era un lugar remoto, y según él ahí se iba a esconder de la presencia de Jehová, ¿verdad?, siendo un profeta, y de la presencia de Jehová nadie se puede esconder. Así es. Amén. Amén. Vamos a leer el 4. Ya le iba en la barca, ¿verdad? Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Más carevano no puede ser. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y ahí viene sobre quién cayó la suerte. Sobre Jonás. Y no fue casualidad, el Señor provocó que esas suertes cayeran sobre Jonás, porque el Señor a Jonás le iba a enseñar algo. Amén. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora porque nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron
para hacer volver la nave. O sea, no lo querían tirar, no lo querían echar, no lo querían desechar, ¿verdad? Y dice, estos hombres trabajaron para volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado para Jonás un gran pez que se lo tragase. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Cuántas veces somos nosotros como Jonás? A mí me ha pasado. Un día lo hablaba con los jóvenes. El Señor muchas veces nos manda a hacer algo. El Señor muchas veces nos encomienda a hacer una tarea. Y nosotros, cabezoncitos, como Jonás, agarramos en la dirección opuesta. Cristian, vaya, dígale a Miguel, háblele a Miguel de la palabra. Miguel Díaz es, ¿verdad? Señor, pero a Miguel Díaz. No, hombre, que se pierda, que se vaya para el infierno, que se le haga anulado en nombre de Jesús. Así es, que se pierda. Bueno, Miguel, otro Miguel Díaz no. Que se pierda Miguel, si me cae mal, si es un repugnante, si es un juega vivo. Ese, no sé tampoco, otro Miguel. Muchas veces somos así. El Señor nos encomienda, el Señor nos marca, el Señor nos traza un camino, y nosotros vamos en la dirección opuesta, pensando, jugando de astutos, de que el Señor no va a hacer nada para que se cumpla lo que Él nos pidió que hiciéramos. Y Él es Dios, y lo que Él pide que hagamos lo tenemos que hacer sí o sí. ¿Y saben qué es lo peor, hermanos? Que cuando nosotros tomamos la dirección contraria a lo que el Señor nos pide, cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que el Señor nos pide, cuando el Señor nos dice, váyase por este pasillo y yo me voy por este otro, es porque el Señor sabe que si yo me tengo que ir por este pasillo, es porque por ahí Él me mandó y Él va a tener cuidado de mí. Pero si yo me voy por este otro pasillo, se va a venir un viento, se va a venir una tempestad, se va a venir una ballena, se va a venir un mar tremendo, y voy a pasar cosas que no tenía que pasar por desobediente. Eso le pasó a Jonás. El Señor lo mandó a 800 kilómetros, estaba súper cerca de Nínive. Él tenía que ir y predicar como profeta. Él tenía que decir, Señor, él era un hijo de Dios, y él tenía que ir y predicar. Él como hijo de Dios ir a predicar la palabra de Dios a los gentiles. Pero no, su corazón estaba, ¿cómo le digo? ¿Cuál es la palabra? Ayúdenme. Endurecido. No, endurecido no. Estaba lleno de ego. Le creía único, seguro. Y entonces, en vez de ir y decir, bueno, Señor, tú quieres destruir a Nínive, pero está bien, yo voy a ir, voy a predicarles, ojalá que se arrepientan, ojalá que ellos alcancen misericordia delante de ti y que se puedan arrepentir. Ah, no. Se va para Tarsis diciendo, sí, si yo me voy para Tarsis, no voy y digo lo que el Señor me dijo que dijera, entonces como ellos no escuchan la palabra que yo les tengo que decir, no tienen tiempo de arrepentirse y van a ser consumidos por el Señor. Eso era lo que quería Jonás, pero estaba equivocado, estaba errado, porque el Señor lo que quería era que él fuera y que predicara y que esa nación se arrepintiera por medio de él. Y él se hubiera ahorrado un montón de cosas, un montón de problemas, porque estaba cerca, relativamente cerca, 800 kilómetros. Bueno, Costa Rica, ¿cuánto tiene? 591 kilómetros es, por ahí, Costa Rica, 51.000 kilómetros, 51.000 kilómetros. Ok, estaba relativamente cerca. Y él se va lejos, cruza todo el mar para llegar a España, cuando lo que tenía que hacer era subir un poquitito nada más. Pero bueno, esa fue la decisión que él tomó. Entonces, muchas veces nosotros leemos el libro de Jonás, muchas veces leemos
y no prestamos atención, pero aquí esto nos deja una gran enseñanza. La desobediencia acarrea tristeza. La desobediencia a la voz de Dios acarrea problemas. Y el Señor siempre nos va a poner en evidencia. Así es. Porque ¿dónde estaba Jonás? Estaba durmiendo de lo más tranquilo. Los otros ya estaba a punto de hundirse el barco y él estaba durmiendo, como el mar fresco. Pero llegó el jefe, lo despertó y le dijo: ¿qué tiene, dormilón? Echemos suertes para ver sobre quién cae. Y cayó sobre él. El Señor lo puso en evidencia. Vamos a seguir leyendo en el 2. Ahora sí, ¿verdad? Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Se lo tragó el pez. Se lo tragó el pez a Jonás. Y mucha gente dice: ay, sí, a Jonás se lo tragó un pez. Pero usted ha puesto a pensar qué le quería enseñar al Señor a Jonás cuando se lo tragó el pez. Porque imagínense los jugos gástricos y digestivos de un animal, de una ballena o un animal grande. Muchos dicen que es una ballena, aquí dice que es un pez. Lo hubiera consumido en un día. Pero ahí la mano poderosa del Señor lo guardó. En medio de su desobediencia, el Señor le guardó la vida. Porque Él le quería enseñar algo. Y es donde viene en el capítulo 2, dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. ¿A cuánto nos ha rodeado la corriente? Mira las corrientes, mi hermano, que me han rodeado a mí. Usted no se imagina las corrientes que me han rodeado. Usted no se imagina en las ballenas que he estado. Pero el Señor ha tenido cuidado de mí y aquí estoy. Amén. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí también. Yo me identifiqué tanto con esta oración que hizo Jonás. Pero es que muchas veces el Señor nos tiene que enseñar de la manera más abrupta, la manera más difícil. Porque nosotros decidimos, porque recuerden que el Señor le dijo que fuera por este pasillo, no por este. Así es. Entonces, porque Jonás decidió, y por mis decisiones, por las que he tomado yo, Cristian Parra Castro, he tenido que pasar muchas cosas que me pude haber ahorrado en el camino, y me imagino que usted también, que se está identificando con esto. Amén. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, y el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Por qué Jonás dice descendí a los cimientos de los montes? Porque estaba en lo más profundo del mar. Recuerden que nosotros vemos los montes, ¿verdad? Los picos, pero los montes están sobre placas tectónicas que flotan en el mar, ¿verdad? Entonces imagínense donde anduvo esa ballena, donde anduvo Jonás. Cómo la presión del agua no lo mató ahí, no lo consumió. Imagínense lo que vivió Jonás. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Amén. Diga amén. ¿De dónde sacó el Señor su vida? De la sepultura. Esa palabra aplica para todos. Oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Cuándo se acordó? Cuando su alma. Es que nosotros tenemos, porque yo había leído este libro muchas veces. Y bueno, hace unos meses atrás que yo le traje esta misma predicación a los jóvenes, o algo similar, ¿verdad? Yo me di cuenta de todo esto y por eso decidí hoy traérselas a ustedes. Dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando ya desfallecía, cuando ya no tenía fuerza, muchas veces nos pasa eso. Vamos desobedientes. Pero cuando ya no podemos más, entonces sí,
voy a buscar el camino que me dijiste, porque ya no podemos más, porque ya estamos desfalleciendo, ya volvemos a Jehová. Pero es tremendo, Jonás, más adelante nos vamos a dar cuenta. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. Y déjenme un segundito. Entonces, ya cuando Jonás reconoce su falta, reconoce que no podía escaparse de la presencia de Jehová, pero cuando está al borde de la muerte, porque Jonás no sabía que el pez lo iba a vomitar. Jonás ya ahí, esa oración era una oración de arrepentimiento, pero listo para morirse, para que el pez lo consumiera. Él en ningún momento, él sabía que el pez lo iba a tirar en tierra otra vez. Él ahí se estaba dando el desahucio prácticamente, solo. ¿Cierto? Él ahí se estaba desahuciando. Pero la misericordia de Dios es tan grande que el Señor vio que esa oración era una oración verdadera, una oración genuina. Que había sido desobediente. Yo también muchas veces. Que le había fallado a Dios y había agarrado el camino contrario. Lo había hecho, pero en ese momento, al borde de la muerte, tuvo una oración genuina, una oración de arrepentimiento, y el Señor tuvo misericordia de él y le dio otra oportunidad, y le dijo al pez: vaya, vomítelo allá. Imagínense cómo salió. Es hediondo, ¿verdad? Ok, ¿me voy entendiendo? ¿Sí? Entonces, ¿podemos fallar al Señor? Sí, podemos fallar, somos humanos, pero el Señor, cuando nos arrepentimos de corazón, hermanos, si tú le has fallado al Señor, lo importante es que tú te sacudas el polvo, que tú digas: Señor, te fallé, pero de este momento en adelante voy a caminar diferente, de este momento en adelante reconozco mi falta, y hagas una oración genuina, y no te quedes lamentando, porque imagínense que Jonás se hubiera quedado lamentando ahí. Si Jonás se hubiera quedado lamentando: ay, Señor, te fallé, y nunca se hubiera arrepentido y lo hubiera consumido el pez. Pero él, fue humilde, aún estando al borde de la muerte, y se lamentó, pero también se arrepintió, y el Señor tuvo misericordia. Entonces, cuando nosotros le fallamos al Señor, nos sacudimos el polvo, nos levantamos, nos arrepentimos, y el Señor tiene misericordia de nosotros. Tampoco es que le vamos a fallar todos los días, ¿verdad? Porque al Señor no le gusta que peque deliberadamente. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama, estamos en el 3, en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron en Dios. Oigan, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, y hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se alimenten ni beban agua, sino cúbrasen de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y apartará el ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Volvimos al arrepentimiento. Una nación completa, destinada a ser destruida por Dios. Por Dios. No era que se iba a levantar el gobierno de Estados Unidos y los iba a destruir, no. Por
por Dios, por el mismo Dios que creó las estrellas, que creó el universo, Santo, amén. con su boca, que su poder, que el poder que hay en su boca es tan grande, que Él dijo, hágase la luz, y hoy en día todavía se siguen formando estrellas, por el poder de su boca. Gloria a Dios. Él hubiera hecho así nada más, y Nínive hubiera sido destruida. Pero dice que desde el mayor de la nación, el rey, hasta el menor, hasta los animales, estuvieron en ayuno, se cubrieron de silicio y se sentaron sobre ceniza. O sea, se humillaron completamente delante de Dios. Amén. Y Dios tuvo misericordia de ellos. Amén. Gloria a Dios. Así tenemos que ser nosotros delante de Dios. Humillarnos, ayunar, orar. Y Dios va a tener misericordia de nosotros. Porque no es que Dios está esperando que nosotros le fallemos. A mí me pasaba muchas veces que le fallaba al Señor. Ay, Señor, ya no me merezco tu gloria, ya no me merezco nada de ti. Pero bueno, el Señor me ha ido formando. El Señor me ha enseñado que si yo me arrepiento y no peco más, como a David, que David le falló infinidad de veces al Señor, pero siempre eran distintas, ¿verdad? Por eso dice que la palabra que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque él llegaba y se arrepentía y no cometía ese pecado otra vez, y se encontraba muchos pecados en el camino y todos los probaba, pero después se arrepentía, no lo repetía. Vamos al 4. Bueno, todavía tengo tiempo. Nínive se arrepiente. Y el 4. Vean, Jonás, es que esta gente de la Biblia a veces dan ganas de, no sé, de cosquearlos. No, pero uno es igual. Dice, el enojo de Jonás. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía? ¿Se acuerdan que él no quería ir? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabía, ¿verdad?, que el Señor era lento para la ira y grande en misericordia. Dice, pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Y gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios que se arrepiente del mal. Porque las veces que nosotros hemos sido infieles con el Señor, las veces que yo, me voy a poner yo, que yo le he fallado al Señor, si Él no hubiera tenido misericordia de mí, ¿quién sabe dónde estaría yo, mi hermano? ¿Quién sabe dónde estaría yo con las veces que yo le he fallado al Señor? Gracias a Dios que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Yo no sé por qué Jonás se enojaba tanto. Ahora pues, oh Jehová, te ruego, me quite la vida. Oiga lo malagradecido, porque no tiene otra palabra. Estaba casi llorando en el vientre de la ballena. Estaba casi llorando. Ya se había dado los santos óleos solo, ¿verdad? Estaba él llorando en el vientre de la ballena. Y ahora dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quite la vida, cuando el Señor se la había devuelto, cuando el Señor le había dado otra oportunidad, cuando se había arrepentido delante del Señor. Por eso el Señor mandó el pez a que lo vomitara. Y así somos nosotros. Así somos nosotros. Pero es que perdóname, hermano, pero es que así somos nosotros. Señor, perdóname, me humillo, lloro, dejo la alfombra llena de mocos que tiene que venir Rosaura al día siguiente a limpiarla. Y doña María. Y al día siguiente estoy haciendo lo mismo. Y la otra semana estoy haciendo lo mismo. Con eso era un mal agradecido. Porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte tanto. Y aquí el Señor le da una gran lección.
Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Yo me lo imagino, a Jonás sentado, ¿verdad? Ahí, en la sombra. Desgraciados estos, se van a morir. Ahorita cae un rayo, los parte en dos, ¿verdad? Pero no, se había arrepentido Jehová de hacer eso, ¿verdad? Pero él todavía estaba en eso y era a ver qué acontecía. Dice, porque estaba enojado, ¿verdad? Y él pensó que con el enojo que él tenía, el Señor, por el enojo de él, iba a destruir a Nínive. Por eso él salió y se sentó. Dice que él salió y se sentó al oriente a ver qué acontecía. Y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y la secó. Y aconteció que al salir del sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte otra vez, diciendo, vea qué inconstante que era, ¿verdad? El día anterior estaba todo contento por la calabacera, y dice que estaba todo feliz, y dice, y deseaba la muerte, y decía, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Ya estaba en un punto Jonás que por todo deseaba la muerte, por todo. Y vuelvo y repito, así nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos aquí y al día siguiente estamos aquí. Día estamos aquí, Señor, te alabo, te exalto, Señor, no quiero nada contigo, quítame la vida, no sirvo para nada. Al día siguiente vengo el domingo al culto, Señor, gracias, alabaré. Y el lunes, ay Señor, no quiero la vida, no sirvo para nada. Y vengo el martes al culto, Señor, alabaré. Y el miércoles, ay Señor, no quiero nada contigo, no quiero la vida, mejor quítamela. Así era Jonás, y así nos pasa a nosotros. Muchas veces. Dice, y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y estamos hablando de un gran profeta del Señor, de Jonás. Y Jonás, como les digo, siendo un profeta del Señor, él sobrepuso sus intereses que sobre las almas, porque ni siquiera eran las vidas, solamente eran las almas de esas personas. Él quería solamente que la misericordia de Dios, lo alcanzara a él y al pueblo de Israel. Solamente. Los demás, lo lamento mucho. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que cuidarnos de que nuestro corazón no se llene de ego, no se llene de orgullo. Que nuestro corazón no se llene de vanidad, no pensando solamente en nosotros, en nuestro propio interés, en mi gremio, en mi familia, en los de la casa. Porque ahí sí que bonitos, todos los de aquí, los de la casa son salvos. Y los de afuera, y los del pueblo de Granadilla, y los de San Ramón de Tres Ríos, y los de Concepción, y los de Guayabos. Tenemos que estar orando y clamando por esa gente. Sí, amén. Y no ver. Recuerde que el Señor ama al pecador y lo que aborrece es el pecado. Pero yo he escuchado a cristianos que cuando hay una marcha gay han dicho, ojalá que vaya un rayo y los consuma a todos. Cristianos diciendo eso, como Sodoma y Gomorra,
ojalá que el Señor mande y que los destruya. No, hermanos, nosotros tenemos que orar, doblar rodillas, no ser como Jonás, por esas personas, no sentarnos debajo de una calabacera o de una enramada para ver qué es lo que pasa y tirarnos los toros desde afuera, no. Estar orando, estar clamando por toda esa gente. Porque yo le digo a usted, una persona X, sea cual sea su pecado, alcohólico, drogadicto, una persona homosexual, que venga a los pies del Señor y reconozca que Jesucristo es el Señor, es un testimonio grande, es un testimonio poderoso y es un alma más en el reino de los cielos. Se dice que cada vez que uno, no dice que cuando 120,000, bueno, imagínense la fiesta, ¿verdad? Que 120,000 se arrepintieron. Se dice que cuando uno se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos. Ahora 120,000. Seguro se fueron de fiesta, ¿verdad? Un mes, Los Ángeles, seguido. 120,000 se arrepintieron. Porque un hombre, al final, a las malas, hizo lo que Dios le había mandado hacer. Porque el propósito de Dios desde un principio fue salvar a Nínive. Fue que Nínive se arrepintiera. El propósito del Señor no era destruirlo, no era consumirlo. Si al final ellos no se arrepentían, pues lo iba a tener que hacer. Como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que no se encontraron. Muchos justos. Pero el propósito del Señor siempre es mandar, hablar. Manda a sus profetas, a sus siervos, a sus pastores, a hablar, a predicar la palabra. No a destruir. Esa es la última opción de Él. Consumir a alguien. Vea el que nosotros tenemos libre albedrío. Y el que no se salva es porque no quiere, porque la salvación ahí está. El sacrificio ya fue hecho. Dice que todo consumado es. Todo es todo. No quedó nada por hacer. Ni va a haber otro sacrificio igual. Entonces, ¿qué no sé visto yo a ustedes? Ustedes me dicen, bueno, ¿y por qué ustedes me están predicando a mí de Jonás? ¿Por qué? Porque nosotros somos siervos. Porque el Señor nos ha mandado a todos a predicar la palabra del Señor. A los gentiles, a los que no conocen del Señor, a los otros gentiles, como nosotros. A predicar la palabra del Señor, a los que no conocen todavía, ir y predicar, ir y hablar, ir y predicar mi palabra por el mundo entero, por los confines de la tierra. No nos podemos cruzar de manos nada más. Por eso es que yo les hablo de Jonás. Si el Señor le dice, a mi mamá le pasó algo tremendo, no está mi madre aquí, ¿no? ¿Verdad? El Señor un día la mandó a orar por una señora. Y era una señora incrédula. Una señora totalmente incrédula. Mi mamá se le dio un poquito, ella iba a ir a hablar, pero era el día que el Señor le mandó. Y que bueno, no está mi mamá aquí, ella lo ha contado, por eso lo voy a contar. El Señor la mandó a hablar con una señora. Mi mamá me dijo, sí, mañana voy, pero el Señor no la mandó mañana, el Señor la mandó hoy. La señora estaba bien, estaba tomando café y ese día se murió. ¿Ves? Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos manda hacer el día que nos manda hacer. Amén. Sí, amén. El día, si el Señor usted le dice, vaya, ore por ese indigente, usted va, aunque huela feo, aunque esté con popó, ¿verdad? Para no hablar muy feo, aunque esté lleno de orines, usted va y habla por ese indigente, usted va y ora por ese indigente. Usted va y ora por su vecino, usted va y le lleva la palabra a su vecino. No importa si es el hombre más religioso, no importa si es el hombre más incrédulo, usted cumple. Amén. No se resista como Jonás. No se resista, porque si usted toma y se hace el mal y usted dice, voy a irme por aquí, voy a esperar, le puede pasar lo de Jonás. Le puede pasar lo de Jonás.
Le puede pasar lo de Jonás y pueden venir vientos contra usted, pueden venir tormentas contra usted. Y el Señor, por las malas, como le tocó a Jonás, por las malas, lo va a hacer ir a predicarle a esa persona. Amén. Entonces, hermanos, eso es la prédica que les traía. Espero que les haya quedado en sus corazones. Amén, amén. Hablemos, usemos nuestros negocios como púlpitos. Un día de esos abrió un muchacho a la par de donde Miguel, Vinicio, abrió una sodita y me acerqué el sábado y le digo, Vini, él se congrega en otra iglesia, está congregando en otra iglesia, gracias a Dios. Y le digo, Vini, ¿qué tiene aquí? Y me dice hamburguesitas y taquitos y pollo y todo. Y le digo, ay, Vini, gracias a Dios, ojalá que el Señor le prospere este negocio, ojalá que le vaya muy bien en este negocio, ojalá que se le haga una clientela. Me dice, amén, así va a ser. Ahora yo le dije al Señor que este va a ser mi púlpito, que de aquí le voy a comenzar a predicar a la gente, que de aquí solamente voy a hablar palabras de salvación. Y qué bonito. Una persona que creo que está recién convertida. Está en el primer amor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, volver al primer amor. Porque cuando estamos en el primer amor, siempre estamos hablando de ese amor, ¿verdad? Cuando estamos en el primer amor, siempre estamos hablando de ese amor, porque estamos enamorados, porque qué lindo. Entonces es lo que tenemos que hacer, volver al primer amor. Y cuando usted vuelve al primer amor, ni siquiera tiene que esforzarse por hablar de esa persona, o en este caso del Señor. No tenemos que esforzarnos, porque es algo que está en nosotros, algo que va a brotar, algo que va a salir, algo que se va a reflejar en nuestro rostro. Amén. 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 Paz.